conferencia de prensa que el día de ayer se convocó. Se encuentra aquí la compañera Mónica Fernández Noroña, el compañero Gerardo Fernández Noroña y un servidor Alfredo Vargas. Los documentos que se van a presentar, que se va a dar en esta conferencia de prensa, nos parece bastante importante que los medios puedan conocer de él, porque nos parece muy grave de lo que pretenden hacer en la Ciudad de México con un patrimonio nacional, donde hay pues un monumento histórico ahí. Eso nos parece muy importante dar a conocer esta parte que pretende privatizarla, porque pensamos de que no debe de hacerse. Y además, pues en la crisis política que estamos viviendo, pues es muy grave que este gobierno promueva este tipo de negocios que huelen más a corrupción. Vamos a dejar pues el micrófono a Gerardo Fernández Noroña, que va a dar a conocer estos documentos. Alfredo Vargas Cortés, que en nombre de ánimo de la Asamblea Nacional por la Independencia de México, acabamos de tener una reunión de los compañeros de ánimo, los pusimos al tanto de lo que hoy, a nombre de ánimo, hoy vamos a dar a conocer. A ver, lo que el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pretende hacer es vender una zona militar asentada en una zona federal de más de 8 millones de metros cuadrados y pretende hacer un negocio con esta área privilegiada en el Distrito Federal, bajo el nombre de transformación y modernización de la industria e infraestructura militar. Bajo ese nombre, lo que en realidad se pretende es vender una área privilegiada de ubicación y muy importante que está en el Distrito Federal, donde está el campo militar número 1-F en Santa Fe, Ciudad de México. Para que no haya dudas de que esto es real, hay aquí una nota del 28 de agosto donde el gobernador de Puebla, Tony Gali, y el propio secretario de la Defensa anuncian que se instalará la industria militar en la célula municipio de Oriente en Puebla, si mal no recuerdo. Y como tienen mucha prisa en el negocio, apenas el 12 de septiembre ya colocaron la primera piedra de esta industria militar. Pero lo que está detrás de esta supuesta modernización de la industria militar es en realidad, ha habido un rumor insistente de que se quiere privatizar una parte del bosque de Chapultepec. No es el bosque de Chapultepec, es la zona militar que está en Constituyentes y Reforma, de más de 8 millones de metros cuadrados de superficie. Como ustedes pueden ver en la fotografía aérea, la inmensa mayoría de la zona es un área boscosa. Ustedes la encuentran saliendo de la Ciudad de México hacia Toluca del lado izquierdo de Constituyentes, entrando de Toluca del lado derecho de Constituyentes, frente al Grupo Radio Centro. Es una zona muy grande que tiene el casino militar. Les voy a decir qué más. Tiene la fábrica de cartuchos, la ensambladora de vehículos militares, la fábrica de cohetes de aeronáutica, la planta de estigmato de plomo, polvorines, depósitos de pólvora, comedores, agrupamientos de servicios, célula de bomberos, polideportivo, sucursal de Banejército, el casino militar, el stand de tiro, el voluntariado, la fábrica de extrusión de plásticos, la fábrica metalmecánica de punzones, destacamentos de seguridad física, almacenes de municiones, fábricas de pinturas, centro de investigación, fábrica de organización y carga de proyectiles, unidad médica, departamento de mantenimiento eléctrico, subestaciones eléctricas, fábrica de granadas de diversos calibres, departamento de mantenimiento, instalaciones, edificios, plantas tratadoras de aguas residuales, departamento de informática, centro de adiestramiento virtual, 4 unidades habitacionales con 535 viviendas en esta área militar. Tiene un monumento histórico, patrimonio del país del siglo XVIII, que es la antigua fábrica, la Real Fábrica de Pólvora, que desde la época de la colonia se construyó y que es un edificio
patrimonio. Y como ustedes pueden ver en la foto de abajo, es área absolutamente verde. Es un área de recarga de agua de la ciudad. Es un agua que, de construir los 7,5 millones de metros cuadrados que pretenden construir, generaría un problema de abasto de agua y un problema de movilidad, como le llaman ahora, gravísimos y constituyentes. Ya es de por sí una zona muy complicada. Al privatizar esta área se generaría una situación de un caos verdaderamente infame. La zona es privilegiada porque está cerca de Santa Fe, en una ubicación extraordinaria sin duda. Y el documento que a nosotros nos parece central dar a conocer en la rueda de prensa, aunque vamos a subir todos los documentos que tenemos a la red, es un documento confidencial. Es un documento de la Secretaría de la Defensa, dirigido al propio secretario de la Defensa, en que, por acuerdo del secretario, se informan los avances sobre la regularización, desincorporación y enajenación del inmueble que ocupa el campo militar número 1 Santa Fe, con objeto de llevar a cabo el proyecto de transformación y modernización de la industria e infraestructura militar. Insisto, bajo la máscara de modernizar la industria militar, lo que se busca es vender una zona federal que además es reserva ecológica. Estoy seguro que esta es área protegida por la cantidad de área verde que ahí existe. Y en este informe, que es la parte, me parece, para nosotros central, plantean que platicaron con el jefe de gobierno de la ciudad para hacer la desincorporación y sobre todo el cambio de uso del suelo de esta importantísima área que hoy es zona militar. Plantean que las dificultades se han encontrado con Seduvi, porque Seduvi insiste en que debe haber un plan maestro. Esto es, ¿qué se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo en esta área una vez que se enajene, una vez que se venda a particulares? Aquí, ahora les doy el nombre, es Peralta, de Yusacén, me parece el interesado principal de Yusa, el interesado principal en comprar esta área. Y entonces dice, no hay el plan maestro especial que debe considerar los usos de suelo habitacional, de oficina, de comercio y equipamiento, del cual se debe establecer los porcentajes. Y dice ahí que los problemas centrales de este predio son el abasto de agua, el suministro de agua y la movilidad, los cuales son fundamentales para lograr cambiar el uso de suelo. Según la documentación que nos ha llegado, es el Carlos Peralta Quintero del Grupo Yusa el interesado en comprar esta zona militar, este predio tan importante de más de 8 millones de metros cuadrados. Dice aquí que hay un compromiso del jefe de gobierno de entregar directamente al alto mando el cambio de uso del suelo. Pero insiste en que se quieren aprobar la construcción en 7,5 millones de metros cuadrados, lo cual implicaría prácticamente pasar por encima de toda esta área verde, ¿no?, que existe, de este pulmón que hay de la ciudad, y que implica también, pues no sé si la destrucción o la preservación de la Real Fábrica de Pólvora. Ustedes pueden ver, son áreas verdes absolutas, es una zona boscosa de lo poco que queda en la Ciudad de México. Pero lo más importante del documento es que dice aquí, en relación a la problemática de movilidad existente en el área adyacente, ya hoy en día, sin que se hay solo 535 viviendas. Sin que se construyeran más, esa zona es de un nivel de problemática vehicular de tránsito impresionante. Entonces, reconocen en el informe confidencial, en relación a la problemática de movilidad existente en el área adyacente al predio, ese es un problema del gobierno de la ciudad y no del predio.
Sin embargo, se considera que al realizar un desarrollo inmobiliario en el inmueble, se va a incrementar la problemática de movilidad en el área adyacente al predio. Esta situación se debe tratar de solucionar en el momento que los inversionistas ganadores de la licitación presenten al gobierno de la ciudad los proyectos que pretendan realizar. Incluir este problema antes de la venta se reflejaría en un decremento del valor del inmueble. Dicho de otra manera, lo que los militares están diciendo es, oigan, lo de movilidad que lo resuelva el gobierno de la ciudad, no se le pida a los inversionistas en este momento que presenten una alternativa de solución, porque eso va a impactar en el precio del predio. Finalmente, dice, las condicionantes, porcentajes de cambio de usos de suelo y problemática de movilidad que está tratando de imponer la CEDUBI, o sea, la preocupación de la CEDUBI de que haya agua y de que esté resuelto el problema de la movilidad, los militares dicen que son condicionantes que intenta imponer. Salvo la mejor consideración y determinación de esta superioridad, se debe evitar con una conciliación política. Del superior nivel a este comité, esto es el secretario de la Defensa, y el de sus partes actuantes por parte del gobierno de la ciudad. Dicho de otra manera, secretario de la Defensa, trate con el jefe de gobierno esto para que se resuelva. Y en la propia documentación que tenemos en nuestro poder, dicen ellos que existe el compromiso del jefe de gobierno de entregar directamente al secretario de la Defensa el cambio de uso del suelo para poder hacer la venta correspondiente. En el concepto que dicha conciliación, en caso de plantearse, se realice lo más pronto posible, subrayado en el documento no por nosotros, para no afectar los tiempos estimados en la ruta crítica para el proyecto de transformación y modernización de la industria e infraestructura militar. Ya lo firman Roberto Nava Valderas, y está su número militar, y Sergio Gallardo Bonilla. Este documento confidencial que ha llegado a nuestro poder es de una importancia absoluta. El documento acredita la intención de querer hacer negocio con una zona militar. En este país se ha privatizado todo: puertos, aeropuertos, playas, minerales, carreteras, ferrocarriles, telecomunicaciones, banca, petróleo, todo. Pero que se privaticen zonas militares me parece francamente el colmo del desparpajo. Creo que es de una infamia, de una canallada incalificable, valga la aparente contradicción y más paradoja de lo que estoy diciendo. No conozco yo en la historia de nuestro país que hubiesen llegado a tal nivel de voracidad en los negocios al cobijo del poder quienes han gobernado, mal gobernado nuestra patria. Por estas razones nosotros, además de la denuncia, tenemos una propuesta. Justo el sismo ha desnudado la voracidad de las inmobiliarias y la corrupción detrás de los desarrollos inmobiliarios. La utilización de materiales de menor calidad a los establecidos, la realización de proyectos que nada tienen que ver los autorizados con los que finalmente ejecutaron, las vidas que se perdieron por todos estos actos de corrupción que tiene dos partes, no solo la política, sino la parte del negocio y de los empresarios, y que no puede seguir alentándose esta especulación inmobiliaria. Destruir una parte del bosque de Chapultepec, destruir la Real Fábrica de Pólvora, patrimonio histórico de la humanidad, entregar toda esta infraestructura que se ha creado solo por hacer un negocio, porque hay fábricas funcionando que tienen que al moverse de ahí maquinaria se pierde, equipo, es tirar a la basura millones y millones de pesos. Por estas razones nosotros proponemos lo siguiente: que esa área no debe ser vendida por ningún motivo, que se debe preservar como área verde de la Ciudad de México y se dé acceso a los habitantes del país a esas áreas verdes, que todo lo que es el casino, las canchas, toda la infraestructura creada
se convierta en un espacio de acceso, ya que la Secretaría de Defensa Nacional ha decidido deshacerse de ella, se convierta en una zona de acceso al público en general, y que las 535 viviendas que ahí están sean entregadas a damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre, porque van a ser desocupadas para moverse a la zona de Puebla que ya planteamos al inicio de esta charla. Nos parece, termino para pasar a las preguntas, gravísimo que se esté dando una situación de esta naturaleza. Ya que se quisiera privatizar el bosque de Chapultepec sería bastante grave, pero que se quiera comercializar una zona militar es inaceptable. Además en la capital del país, además con modificaciones históricas. Bueno, ¿para qué reitero? ¿Para qué insisto en la argumentación que ya ha sido presentada en esencia? Nosotros no vamos a descansar hasta que no se dé por cancelado el mal llamado proyecto de transformación y modernización de la industria e infraestructura militar. Esto es, si quieren construir en la zona de Puebla, como lo han anunciado, todo su complejo militar, que lo hagan, pero sin la venta de esta zona que es propiedad de la nación, propiedad del pueblo de México, área verde protegida con monumentos históricos que pertenecen al patrimonio de la nación. Esto es lo que nosotros queremos darles a conocer y estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan. Sí, se identificara, por favor. Hola, Alberto Rodríguez de SDP Noticias. En esta área de la que usted está hablando, se habló que iba a pasar el tren suburbano México-Toluca. Entonces, ¿tendría algo que ver con...? Sí, qué bueno que haces esa pregunta, porque omitimos la información de que el suburbano pretende hacer una estación previa, no solo pasar, no, pretende hacer una estación previa a la estación final. Sí, pretende hacer una estación previa a la estación final y no solo pasar por ahí con la afectación al área verde que tendría, sino previendo que sería una nueva área de desarrollo inmobiliario y comercial. Pretenden, efectivamente, es la información que tenemos, aunque no se desprende de la documentación que tenemos. Esa es una información verbal que nos fue comunicada, que ahí se pretendía del tren suburbano, que por cierto Erubiel Ávila lo anuncia como terminado y como el tren más rápido del país y de los más rápidos del mundo. Se pretende hacer una estación previa a la estación final. ¿Sería una estación distinta al observatorio? Distinta, y a la... absolutamente, pero una estación adicional. No sé si hubiese alguna otra pregunta. Sí. Antonio Ortega, corresponsal de Radio Latino de California. ¿Cuánto pretenden vender ese predio? Y además tú, de esta denuncia que hoy haces, ¿a qué grupos invitas para que se defienda ese espacio? No, bueno, yo creo que debe ser el pueblo entero el que debe exigir que este espacio no se privatice. Es el colmo que se privatice una zona militar. O sea, es verdaderamente el neoliberalismo más feroz plasmado y los negocios al cobijo del poder, pero además alentar la voracidad inmobiliaria que con el sismo ha quedado desnudada, pues es imprudente, es impolítico, es insensato, es irresponsable. O sea, justo lo que se está planteando es, espérense, a ver, si son casas, pues es más difícil que se caigan. Si son edificios, pues tienen más posibilidades de caerse. Y los rescates se hacen casi imposibles, se ha visto que son artesanales y tal. Pues es evidente que en estas áreas lo que se van a construir son grandes edificios, y lo permitimos, como los de Santa Fe. Uno de ellos está afectado, por cierto. Tengo ahí la dirección, se conoce como el del Pantalón, me parece. Es un edificio que le metieron menos calidad del material de construcción, varillas más pequeñas, materiales que no eran los adecuados. Y además
el plano autorizado no tiene nada que ver con lo que construyeron estas inmobiliarias en Santa Fe, pues son los mismos que pretenden realizar el proyecto de mal llamado desarrollo inmobiliario y comercial en esta zona militar. Por lo tanto, nosotros estaríamos planteando al pueblo alzar la voz para detener este atraco que es verdaderamente infame. Sobre la primera parte de la pregunta, que era... Económicamente, justo es parte del debate. El documento confidencial que acabo de leerles, lo que dice, la preocupación del ejército es, oigan, es un predio valiosísimo. O sea, es un predio en este momento, por la ubicación, por las características, por el desarrollo que ha tenido. Antes era una zona en las afueras de la ciudad y hoy es una zona privilegiadísima, además pegada a lo que se ha caracterizado como ser la zona de desarrollo más onerosa, de gente más rica de la ciudad, la zona de Santa Fe, ¿no? Del nuevo desarrollo inmobiliario y comercial. Entonces está pegado ahí, por lo tanto, y además con el tren que pretenden que ahí pare. La discusión es cuánto le pueden sacar al terreno. Y la discusión del documento confidencial que hemos dado a conocer es, oigan, quitémonos a Sedúbid de encima, que nos quiere meter la presión de resolver el problema de abasto de agua, que hay un problema de abasto de agua. Es una paradoja, porque es una zona verde que es de recarga, pero no es una zona de abasto de agua. Y segundo, quitémonos la presión de la movilidad, porque hoy es una pesadilla el tráfico en Constituyentes. Imagínate si solo hay 500 viviendas, imagínate si le metes 10,000, ya, eso se convierte en una locura, en un gran estacionamiento. Y dice el documento confidencial que eso lo resuelve el jefe de gobierno, que nos autorice, y ya después que se hagan bolas los que compren y en la ciudad, porque ese no es problema nuestro. Esto es, ellos están tratando de sacar el mayor precio posible, pero no está cuantificado. Si tú haces, yo no sé cuál sea el precio en Santa Fe en este momento, pero debes pensar en un precio del metro cuadrado en una condición similar. O sea, debe ser, por lo tanto, de los precios más altos de la ciudad. Por eso lo quieren privatizar, es evidente. Y es una zona del bosque, además. Reitero, es una zona que es, por aquí hay una foto aérea, que es área verde en su inmensa mayoría. Bueno, la foto general, la primera foto, si ustedes pueden ver, la inmensa mayoría es área verde, es bosque. Esto se lo acabarían cargando, evidentemente. Sí. Yo creo que es un negocio de Enrique Peña Nieto y Salvador Cienfuegos, que ni modo que Cienfuegos haya tomado la decisión solo. O sea, es un escándalo que una zona militar, a ver, al margen de qué inversionistas, con quién, es un escándalo que una zona militar histórica, está la Real Fábrica de Pólvora del siglo XVIII allí, es una zona militar desde la época de la colonia, para decirlo claro. Son terrenos federales, las zonas militares son consideradas pues zonas emblemáticas dentro del país. Que se privatice una zona militar para hacer negocio, me parece que es más que escandaloso, al margen de todas las demás cuestionamientos, ¿no? O sea, literalmente está vendiendo a la patria, pues. O sea, se hace negocio con la patria, no importan los bosques, no importa los símbolos, no importan los edificios históricos, no importa el bienestar de la gente. A ver, esto de hacerse un desarrollo inmobiliario y comercial va a tener un impacto de contaminación en el aire, de mayor tráfico vehicular, de mayores dificultades en esa área, de abasto de agua, de la gente que compra ahí tienen 3, 4 carros por familia. Hombre, si hoy han estado haciendo nuevas vialidades para darle desfogue a la gente de Santa Fe, pasando por encima de bosques, de áreas verdes, de áreas protegidas, pues imagínense si esta área se privatiza. O sea, sería un desastre social, sería
suicida hacerlo, pero además es inmoral, es canalla, hombre, se me agotan las... tendría que decir cosas más fuertes como las que aprendí en mi colonia, ¿no? Yo vengo de una colonia brava, o sea, no tienen moral. O sea, de ahí a que vendan, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Después de privatizar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, banca, zonas militares, agua. Bueno, ¿qué les falta? ¿Qué les falta? Pregunto yo. Al pueblo, que nos vendan como ganado. ¿Qué les falta? No tiene nombre, ¿eh? Es incalificable la inmoralidad que están pretendiendo cometer. Ya usted tiene un plan de acción, además de esta conferencia este tema ante los medios. ¿Cuál es el siguiente plan de acción que tiene? Y si usted tiene conocimiento del avance de la negociación, si solo ya los está frenando según, o sea, ¿en qué punto está la negociación en esa área de la Ciudad de México? No tenemos conocimiento de si el jefe de gobierno hizo lo que este documento proponía. Yo supongo que han avanzado mucho porque ya pusieron la primera piedra el 13 de septiembre. Y si decidieron poner la primera piedra es porque están optimistas en cuanto a la venta del terreno. Y por lo tanto le corresponde a la Secretaría de Defensa informarnos en qué momento se encuentra la transformación y modernización de la industria militar. Esto es, en qué momento se encuentra la privatización de la zona militar F1 en Santa Fe, ¿no? Y una vez que sepamos en qué momento se encuentra, nosotros podríamos inclusive convocar a la gente a acampar dentro de la zona militar para evitar la tala de árboles, para evitar la destrucción del lugar, para evitar el desarrollo inmobiliario, si es que la denuncia no es suficiente para que detengan este proceso contrario a los intereses de nuestro pueblo. No estoy pidiendo ninguna información, estoy denunciando que la están vendiendo. Y me parece que es una tarea colectiva alzar la voz sobre este tema. No voy a pedir ninguna información. No voy a pedir ninguna información. Estoy haciendo la denuncia. No voy a pedir información. No voy a ir al Instituto de Transparencia a pedir que nos informen. No me voy a meter en esa lógica. O sea, estoy exigiendo que pare este atraco a la nación que es la venta de la zona militar. Y estamos dispuestos a ir a la vía de los hechos y de la protesta con la gente, solo si es necesario, para detener este atraco. Es en el momento que veamos que siguen avanzando. Nosotros es evidente que tenemos, pues esta información no salió del aire. Es evidente que tenemos quien nos está informando de lo que está sucediendo. Ya hemos decidido en este momento dar a conocer este primer paquete de documentos. ¿No? Eso es lo que estamos haciendo. Parte de la carretera México-Toluca. Entonces son negocios que están vinculados, también hay que denunciarlo públicamente porque está de la mano. El Grupo Atlacomulco está detrás de este proyecto inmobiliario. Es evidente que el secretario Cienfuegos no se va a meter a una cosa de esta naturaleza sin su jefe, que además es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No puede darse un proceso de privatización y de venta de una zona militar sin la autorización del comandante en jefe, que además es presidente de la República y que además está detrás de todos estos negocios, como efectivamente se está comentando.
Yo en realidad lo que les pediría, en vez de la pregunta es ¿qué van a hacer ustedes? Yo les diría que igual que en el sismo, todos asumamos que tenemos que defender esta área, esta zona tan importante de la Ciudad de México, y que la propuesta que nosotros tenemos para ella es una propuesta sensata. A ver, si hay miles de personas sin vivienda, bueno, pues allá hay 535 viviendas de entrada. Puede hacer un sorteo con los afectados por el sismo y entregarles esas 535 viviendas. Segundo, esa área boscosa sea ya de acceso, como el bosque de Chapultepec, al pueblo de México para su cuidado y disfrute. Tercero, que la zona que son los casinos militares, los campos deportivos, las zonas de recreación, sean hechas un club público donde la gente pueda acceder a ellos y pueda desarrollar las actividades que ahí se realizan, ya que el ejército ha dejado de tener interés en las mismas. Y finalmente que la Real Fábrica de Pólvora se convierta en un museo de historia militar o el desarrollo de la pólvora y los explosivos de México, o lo que quieran, pero que se le dé un uso a ese inmueble para su preservación como patrimonio que es de nuestro país. Si no hubiese, sí. En Oaxaca de Juárez está una zona militar junto a la penitenciaría de Chapultepec. Y bueno, hay reportes periodísticos de que también se piensa privatizar. Está también junto a la zona más mayor alto poder adquisitivo de la ciudad, la Colonia Reforma. ¿Usted tiene conocimiento de esto que está pasando en Oaxaca? No es la primera noticia que tenemos sobre Oaxaca, pero no sería a estas alturas sorpresivo que pretendieran otras zonas militares que en su momento estaban ubicadas en las afueras y en la lejanía de los centros poblacionales, hoy ya incorporados a las manchas urbanas y por lo tanto por la voracidad inmobiliaria, jugoso bocado para la especulación y para el negocio, que empiecen a querer ser desincorporadas, como le llaman ahora, a los o modernizados sus zonas militares, que en realidad lo que se encubre es el negocio al cobijo del poder. Yo creo que de entrada, reitero, las viviendas que hay en estas zonas militares que se está pretendiendo hacer negocio con ellas, si además de esta hubiese algunas más, las viviendas deben ser entregadas a los damnificados, que en el caso de Oaxaca también hay muchísimos, ¿no? Que las áreas colectivas de desarrollo, de recreación de los militares que ahí estaban sean para el goce de los pobladores, y que las áreas verdes sean preservadas, porque esas áreas verdes justo no han sido destruidas por estar en una zona militar, y hoy con la voracidad que existe pues serían pasto de la destrucción inmediata para la construcción de inmuebles. Entonces pues nosotros convocamos a la defensa de estas zonas, ¿no? Estamos haciendo este primer paso. La verdad es que al tener conocimiento cabal de la dimensión de la información que nos fue entregada, decidimos darla a conocer de inmediato, y reitero, dependiendo de lo que la Secretaría de la Defensa y el propio gobierno federal haga en los días por venir, serán los pasos que vayamos dando también nosotros en torno a la defensa de este patrimonio del pueblo de México. Si no hubiese otra cosa, les agradecemos muchísimo su interés, resaltando que, como preveíamos, los medios tradicionales no cubrieron, ¿no? Nosotros esperábamos que algo así sucediera, pero agradecemos muchísimo que los medios virtuales y emergentes sean quienes estén tomando, porque además son quienes en este momento están teniendo un impacto grande, y nosotros estamos transmitiendo en vivo también por las redes sociales esta denuncia que estamos llevando a cabo. Les agradecemos mucho y que pasen buen día.